y de bioseguridad que tenemos que ir tomando en cuenta todavía. Bien, vamos a avanzar hoy día el tema de bronquitis aguda. Vamos a ir haciendo las características de los cuadros agudos para después entrar a los procesos crónicos para que haya una secuencia. Vamos a dar un minuto más que lleguen y de ahí comenzaremos. Dígame, doctor, ¿cuál sería el tema? Bronquitis aguda. Gracias, doctor. De nada. ¿Me confirman si están con la pantalla? Sí, doctor. Ok. Bien. La bronquitis aguda es una de las enfermedades pulmonares más fáciles de diagnosticar y a su vez las más fáciles de confundir. De ahí que hay que tener la precaución siempre de considerar esta enfermedad, pero también debe considerarse la posibilidad de que se esté reagudizando un cuadro, como es un asma, como es un EPOC reagudizándose o una bronquitis crónica en su fase de reagudización. De ahí que es muy importante cuando estemos evaluando sus características tomar en cuenta el tema de los tiempos y de los antecedentes. Perdón, están tocando el timbre, vamos a darle ingreso otra vez. No sé si vamos a pasarnos toda la noche. ¿Alguien sabe cuál es la función de que entren sin sala de espera? Bueno, lo vamos a averiguar después. Entonces, les decía ¿qué hacemos? Vamos a pasarnos toda la noche admitiendo. Bueno, lo siento, el que ya no abrimos la puerta, si no nos vamos a interrumpir siempre. Entonces, cuando estén pensando en un cuadro de bronquitis aguda, por favor, consideren siempre la posibilidad de que estemos frente a una reagudización de un cuadro bronquial. El concepto de bronquitis aguda es una inflamación. Primero, usemos la terminología bronquioitis. Itis, inflamación de los bronquios. Y para poder definir lo agudo, tenemos que estar hablando de un cuadro que tiene menos de 3 semanas de evolución. Generalmente el paciente acude a los 3, 4 días porque es muy molesto la sensación del dolor torácico debido a la tos. Entonces, este proceso inflamatorio, en la mayoría de las veces, obedece a infecciones. Pero también deben considerarse que puede ser por causas no infecciosas, de tipo irritativa. Por ejemplo, cuando estamos con algunos contaminantes ambientales, aromas muy fuertes, químicos, como los que se utilizan de limpieza, pero uno de los que tiene mayor preponderancia en cuanto a su etiología es el tabaco. Y hay que considerar también que existen un grupo de pacientes que puede tener una causa inflamatoria debido a un microaspirado del contenido gástrico, debido a un reflujo gastrointestinal, por ejemplo, cuando tenemos algún problema a nivel del esfínter entre el esófago y el estómago. Entonces, esta hernia hiatal generalmente se conoce, es el que
vamos a abrir la puerta, puede ser el responsable. Puerta, timbre, aquí está, admitir, señor. Ok. Entonces, cuando estemos pensando en las causas infecciosas, hay que considerar, siempre trabajamos tres anillos: agente, huésped y medio, cuando estemos enlazando los procesos infecciosos. Desde el punto de vista de las infecciones, son más preponderantes las de causas virales, especialmente los rinovirus, el virus sincitial, Coxsackia, y puede inclusive los virus del herpes, que no son los habituales. Y en épocas de invierno, obviamente el de la influenza o el de la gripe, que son los más comunes. Y los coronavirus, de los que estamos hablando de moda ahora, como el H1N1 también en su momento, hay que considerarlo. La desventaja que tenemos es que no es muy fácil identificar los virus en nuestro medio, ya que contar con pruebas especiales para cada uno de los virus. Solamente hoy que estamos en epidemia estamos controlando los de la influenza, de H1N1, y los del COVID o SARS-CoV-2. Desde el punto de vista de las bacterias, las más comunes son las gram positivas, las que más están en nuestro medio, en la vía aérea de los gram positivos. Vamos a ver del neumococo o estreptococo pneumoniae, que son casi los mismos, y la hemófilos de las gram negativos, influenza, o la Bramanella catarrhalis, que es común en los pacientes broncópatas crónicos. Si tomamos un ejemplo de lo que significa en la fisiopatología, por ejemplo, el sinergismo que puede haber entre un virus y una bacteria. El mejor patrón de ejemplo es el micoplasma. Ustedes saben que tenemos el ingreso por la vía aérea a través de la nariz, a pesar que tenemos los cilios, los cornetes, los meatos, que son parte de la defensa, pero es posible que ingresen. Y mientras nuestro organismo está siendo atacado por un virus, una bacteria puede aprovechar esa característica, como tomamos ejemplo el micoplasma, y este puede provocar una adherencia en el epitelio ciliado del bronquio, lo cual va a provocar una doble reacción inflamatoria. E inclusive la inflamación puede ser tan severa que puede provocar apoptosis o necrosis. De ahí que ustedes pueden encontrar algunos pacientes que están tosiendo con expectoración hemoptoica. Esta expectoración hemoptoica, este sangrado de la mucosa, es básicamente debido al desprendimiento de ese epitelio. Estos virus y este micoplasma, una vez que se adhieren al epitelio ciliado, provocan una reacción. Fíjense cómo la capacidad del movimiento de los cilios, como también la capacidad de las glándulas mucosas, y debido a la reacción que hay, vamos a tener una hiperactividad a nivel de estas glándulas. Y el virus, a su vez, una vez que ha ingresado, no siempre es fagocitado por los macrófagos, no siempre es destruido, y comienza a replicarse. Entonces, todo depende de qué características tengamos en el huésped en cuanto a su sistema inmunológico y sus defensas. Obviamente, en personas inmunodeprimidas, esta característica de nuestro sistema inmunológico, de los polimorfos nucleares, los macrófagos no van a poder tener esa capacidad de bloquear, y el virus va a poder tener una mayor facilidad de replicación. Normalmente los macrófagos son los que se encargan, nuestras células blancas, nuestro sistema inmunológico, son los que se encargan de reconocer, hacer la impronta de su imagen para que puedan ser reconocidos también por las otras células, y todo lo que puede ir provocando esa destrucción a través de la fagocitosis. Por lo tanto, es conveniente tomar en cuenta que todo depende del tiempo de evolución, todo depende de la cantidad de virus o bacterias que tengamos en nuestro organismo, como también por eso les doy siempre esos tres aros:
agente, el otro el huésped y el otro el medio. Entonces, todo depende de las características que tenga. Y quien tiene mayor preponderancia para el control en general de esta enfermedad, que es autolimitada, es el sistema inmunológico. Fíjense ustedes que este sinergismo que hay entre este virus y la bacteria va a favorecer que no solamente podamos tener con el micoplasma, también puede ser más severo con el Streptococcus aureus o estafilococo dorado, que lo conocemos también en microbiología, o cualquiera de las bacterias que son comunes, que están cerca de la vía aérea, especialmente los gram positivos. De ahí que en los pacientes que ya tienen una alteración de su sistema inmunológico, por ejemplo, los pacientes con bronquitis crónica, los pacientes que tienen EPOC, emfisemas, etc., este epitelio no está con la misma característica apropiada. De ahí que hay un retraso en el movimiento de los cilios, hay la cantidad de la hipersecreción de las glándulas mucosas es mayor, y eso va favoreciendo que, a pesar de que el organismo trata de bloquear todo este proceso, la respuesta inflamatoria no solamente va a ser la hiperemia o la hiperactividad glandular, sino también porque puede provocar un broncoespasmo. Aunque lo normal es que los pacientes bronquíticos agudos, más es frecuente en los niños que provoquen los broncoespasmos, aunque en los adultos también puede darse, pero no con tanta frecuencia. Entonces, si miramos la hiperactividad de las glándulas mucosas más la contracción de la capa muscular, esa luz de la vía aérea comienza a reducirse, por lo tanto ese paciente comienza a presentar manifestaciones de falta de aire. Y en algunas ocasiones, especialmente cuando es irritativo, esa luz queda tan reducida que el paciente puede presentar manifestaciones de insuficiencia respiratoria. Ya vamos a ver el tópico de insuficiencia respiratoria, que es cuando el paciente ya no puede mantener una capacidad de intercambio gaseoso apropiado, donde las manifestaciones de una disnea se hace de moderada a severa, con una taquipnea, habitualmente en el adulto por encima de 30 por minuto, acompañado de cianosis o tirada intercostal. Pero eso vamos a hacer con más detalle cuando estemos hablando de la insuficiencia respiratoria. Habitualmente la bronquitis aguda generalmente suele ser autolimitada, pero fíjense, como le doy en el gráfico, es posible que tengamos pacientes que el cuadro sea muy severo, tanto en la hiperproducción de las glándulas mucosas como la contracción de los músculos, el cual disminuye de una manera bien manifiesta el tamaño de la luz. ¿Cómo se manifiesta la bronquitis aguda? ¿Cuál es el cuadro clínico? Siempre hemos dicho, recuerden cuando estábamos hablando en la primera clase, de lo que significa la caracterización. ¿Cómo comenzamos una entrevista cuando viene un paciente? Cualquiera que sea. En este caso tomamos el ejemplo de una bronquitis. El paciente generalmente acude solo. No es como un otro tipo de patología que tiene que venir acompañado por su familiar. Generalmente el paciente viene solo, nuestro asistente lo hace pasar, nosotros lo recibimos en la puerta, el acercarnos lo estamos ya evaluando sus características de la respiración. Normalmente la respiración no la escuchamos, pero en los pacientes con bronquitis, el hecho de saludarlo, recuerden que comenzamos con 3 cosas de la afiliación, aunque tenemos 22 elementos que llenar en la historia clínica respecto a la afiliación, pero nuestra entrevista comienza simplemente cómo es el nombre, cuántos años tiene y a qué se dedica. Esas 3 frases que le hacemos es simplemente para comprobar si el paciente nos entiende el idioma, comprende lo que le estamos pidiendo, y en base al lenguaje, a la respuesta que nos dé, nosotros vamos a utilizar ya sea un lenguaje criollo, si es que notamos que la persona no es muy, como diríamos, muy instruida,
Hay personas que nunca han tenido la oportunidad de ir a la escuela, entonces no podemos hacerle preguntas con palabras que no las comprendan. Entonces, el paciente generalmente nos va a decir, doctor, ¿sabe qué? ¿Cuál creen que es la principal molestia? La principal molestia del paciente es la tos. El paciente acude cuando la tos no le molesta, ni va al médico, sabe que se le va a pasar. Pero generalmente el paciente acude porque le molesta el pecho, tiene un dolor. Y este dolor es debido a los accesos de tos. Ahora, si estamos hablando de un proceso infeccioso, recuerden que tenemos que tener en una línea 4 etapas. Una etapa que es la prodrómica o incubación, una etapa de estado, una etapa de resolución y una etapa de convalescencia. Entonces, el tiempo del cuadro nos va a mostrar de qué estamos hablando. Los cuadros virales generalmente tienen un tiempo de incubación bastante corto. En cambio, los cuadros bacterianos pueden tener un cuadro más prolongado. De ahí que vamos a hacer entrar a alguien, está sonando el timbre. Listo. Bienvenido. Entonces les decía que depende, es importante ese elemento que les va a orientar, porque si yo sospecho de un cuadro viral, no va a ser el mismo tratamiento que un cuadro bacteriano o de un cuadro inflamatorio. Entonces, por favor, tomen en cuenta el prodromo. ¿Cómo le empieza el cuadro? Generalmente en los procesos infecciosos hay un periodo de incubación que el paciente comienza con malestar, tiene decaimiento, hay un poco de anorexia, después comienza con cefalea, y de ahí, cuando empieza a incubarse el cuadro, una vez que establece, comienza a presentar el cuadro febril. La fiebre generalmente no es tan elevada, y una vez que está estableciéndose el proceso inflamatorio, comienza a presentar las manifestaciones de la vía aérea. Generalmente este paciente, como hay una inflamación de los bronquios, recuerden que hay una hiperproducción de moco, de las glándulas mucosas tan hiperactivas, por lo tanto el paciente va a comenzar con una tos. Esta tos de inicio puede ser sin expectoración y después comienza a tener expectoración. La expectoración, por favor, es importante que la pregunte. ¿Cómo es su flema? ¿Es en la mañanita? ¿Es en la tarde? ¿Es en la noche? ¿Es todo el día? ¿Qué cantidad es? ¿Qué color es? ¿Cómo empezó? Si estamos hablando de una expectoración filante, blanquecina, que cuesta sacarla, generalmente estamos hablando de un proceso de tipo irritativo. Pero si ese proceso irritativo suma fiebre, entonces piensa en cuadro viral. Pero si ves el paciente que comienza a decirte, generalmente el paciente dice, doctor, ya estoy mejor porque mi tos está madurando. ¿Por qué dicen está madurando? Porque ya mi lora está verde. La gente que no ha ido a la escuela, generalmente a la expectoración, le llama lora. ¿Por qué lora? Por el colorcito verde de los loritos. Entonces ya mi lora está verde. Entonces, cuando el paciente te hable de eso, vos tienes que saber qué te está mencionando respecto a las características del color de la expectoración. El color verde generalmente te habla de un gram positivo, generalmente te habla de bacterias, neumococo. Generalmente el olor no es tan fétido como cuando ocurre con los gram negativos. Así la expectoración es color café, si es sanguinolenta, si hay con expectoración hematoica. Pero recuerden que la expectoración hematoica muchas veces por los accesos de tos, por la irritación. Y esta tos puede ser tan irritativa que a el paciente puede acompañar mucho dolor. Con cada tos le duele, ya el paciente no quiere toser porque sabe que va a toser y le va a doler. Claro, el epitelio está muy irritado y los accesos de tos pues arrancan. Y esto hace de que el paciente... Si ponemos el estetoscopio cuando estamos en la primera etapa, en los primeros días, es posible que solo escuchemos algunos estertores. Recuerden que los estertores
pero no es ni chicha ni limonada, porque estertores son los ruidos anormales. Y dentro de los estertores tenemos lo que son secos y húmedos. Dentro de los estertores secos tenemos los roncos y las sibilancias. Entonces, en la primera etapa, cuando no hay mucha hiperproducción mucosa, generalmente los estertores van a ser secos, roncos y sibilancias. Y uno de los elementos que es característico es que las sibilancias pueden ser en los dos tiempos, tanto en la inspiración como en la expiración, cosa que es un poquito más llamativo en el asma, que son de predominio expiratorio. Entonces, todo depende del momento. Un elemento, jóvenes, señoritas, futuros colegas, es la fonación. Si el paciente les habla fuerte y no se muestra como si estuviera cansado, el broncoespasmo no es tan fuerte. Por lo tanto, es posible que no escuchen muchas sibilancias. Otras veces el paciente habla mientras está en la consulta sin ponerle el estetoscopio, ya estamos encontrando sibilancias de lejos con la ocultación indirecta. Entonces, nosotros cuando estamos explorando la bronquitis, por favor, comiencen con el estetoscopio a nivel de la tráquea para que podamos diferenciar si estamos con un cuadro de vía aérea superior o inferior, porque a veces podemos confundirnos. Una traqueitis también te puede dar los signos de infección y te puede también dar los signos de tos y expectoración, pero la diferencia va a ser de que los ruidos respiratorios van a ser mucho más manifiestos y alterados a nivel de la vía aérea superior. Entonces empezamos en la tráquea, hacemos que respire 1 o 2 veces, luego bajamos al nivel del esternón en la parte media y examinamos la respiración traqueobronquial. De ahí nos vamos a los lados, debajo de la clavícula, a la línea paraesternal, y vamos ocultando el murmullo vesicular, como también las características de los ruidos bronquiales. En la parte posterior del hemitórax posterior, cuando estamos ocultando, vamos a notar que pueden haber algunos crépitos suaves, generalmente por acúmulo de secreción en los bronquios terminales. Recuerden que no estamos buscando alteración de parénquima, pero por favor consideren que un paciente que parece un cuadro bronquítico puede ser que esté empezando con un cuadro de neumonía. Perdón, están tocando el timbre, vamos a hacer entrar. Ok, ya lo dejamos pasar. Entonces, es bueno examinar también la zona posterior, no confiarse en que solamente es un cuadro bronquial, porque es posible que el paciente no le esté comentando. Por ejemplo, ayer me llamó un paciente, durante unos 5 días me estuvo mandando un mensaje que estaba con un poco de flema, y bueno, como es un poco hipocondríaco el paciente, pensé que era más una situación de necesitar control médico sin necesidad. De todas maneras, como insistía, me voy a examinarlo, la garganta bien, la nariz bien, y en la región posterior encuentro crépitos, como si esté empezando un cuadro neumónico. Entonces la expectoración que él pensaba que era de la garganta, pues no es de la garganta. Entonces es un paciente, ya les voy a mostrar la radiografía si es que hacemos, no quise mandar a hacer radiografía por el tema del COVID, es un paciente de mucho riesgo porque es operado de una válvula, entonces lo estamos manejando clínicamente, sí, y sin fiebre. Pero si hasta el viernes la respuesta vamos a ver, ahí pedimos una radiografía y se las comentaré. Entonces, la palpación que encontramos, vibraciones vocales están conservadas, pero pueden estar disminuidas de manera bilateral cuando el broncoespasmo es severo. ¿Cómo sé que el broncoespasmo es severo? Porque la voz apenas se la escucha, casi no sale aire, no hay fonación apropiada porque no hay la ventilación apropiada. Estos pacientes, cuidado que digan, no tiene nada porque no hay sibilancia. Está tan cerrado que no vamos a escuchar sibilancia.
Y las vibraciones bucales, entonces, en un paciente con una bronquitis corriente, pues no van a estar alteradas. A la percusión, porque recuerden, hacemos inspección, palpación, auscultación y percusión, y la percusión tampoco va a estar alterada, a no ser que estemos con un cuadro de una bronquitis crónica que esté haciendo una reagudización como si fuera un cuadro de bronquitis aguda. Ahí es distinto, porque ya tenemos un tórax emfisematoso y va a ser hipersonoro, pero no es por el cuadro de la bronquitis aguda, sino es por la patología de fondo, ¿no? Entonces, eso hay que tener la precaución. La expansibilidad está conservada, puede estar disminuida dependiendo de las características del broncoespasmo. Entonces, el cuadro, habitualmente, si la tos no es tan molesta, si el paciente no tiene ese dolor, generalmente no acude al médico. Es un cuadro autolimitado, en unas 3-4 días con fiebre, después se le pasa la fiebre y la tos se va a ir despejando poco a poco. Los casos de irritación tienen un comportamiento distinto. Mientras esté con el alergeno cerca, mientras esté con la sustancia irritante, el paciente va a estar con el cuadro de acceso de tos, pero a ese paciente no va a tener una expectoración mucopurulenta franca. Es normal, futuros colegas, que en la mañana, en la primera expectoración, pueda tener un cambio de color por la oxidación, como también es normal que a veces algunos pacientes en su tos botan algunos acúmulos de como si fueran unos granitos de arroz amarillentos y dicen que huelen mal. Obviamente es un moco oxidado y esto puede ser debido a las criptas que se quedan por una amigdalitis crónica que le da el pequeño espacio para que acumule el moco. Entonces, no hay que confundir y hay que tomar en consideración de que no tiene mucha relevancia. Y por favor, aunque el moco esté cambiando de color, si el paciente no está presentando manifestaciones de un cuadro infeccioso, es decir, el pródromo, el malestar, la astenia, anemia, las mialgias, artralgia y un cuadro febril, no hace falta dar ningún tipo de antibiótico. Simplemente tenemos que considerar la posible etiología. Los pacientes que tienen patología crónica, por ejemplo, en EPOC, sí, ahí por favor tenemos que tener en cuenta de la reactivación. Cuando veamos de bronquitis crónica, vamos a ver que estos pacientes tienden a hacer episodios a repetición. Y peor si estamos hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esos pacientes cada vez que van haciendo sus procesos, eso va disminuyendo su capacidad respiratoria y este epitelio que está alterado durante mucho tiempo son fácilmente colonizados por bacterias. Ahí los cuadros de sobreinfección. Entonces, en base a esa característica, empezamos a sospechar el diagnóstico. Entonces, por favor, cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que pensar en un diagnóstico sindromático, cuando no sabemos qué es ni chicha ni limonada, para poder aterrizar en un diagnóstico definitivo, que puede ser un diagnóstico anatómico y de preferencia siempre se recomienda, especialmente cuando sospechamos procesos infecciosos, el diagnóstico tiene que ser de tipo etiológico. Ese es el ideal, pero no siempre se puede. Por lo tanto, cuando estemos hablando de bronquitis aguda, repito, ¿por qué aguda? Porque está dentro de las primeras 3 semanas, 5 días, 3 días, 2 días. Estos pacientes no necesito hacer ningún tipo de estudio, no necesito hacer ningún tipo de laboratorio para poder definir el diagnóstico sindromático. Es decir, no el etiológico, el sindromático. Es decir, que recuerden que es síndrome conjunto de síntomas y signos sin una causa específica. Entonces, si tienes un paciente con que lo que sí es importante dentro de ese diagnóstico sindromático, esa bronquitis aguda, es tratar de ver si estamos frente a un proceso de bronquitis aguda de causa inflamatoria por irritantes atmosféricos, contaminantes ambientales, o estamos frente a un cuadro infeccioso
Dentro de ese cuadro infeccioso, ¿qué tenemos que pensar? Tu etiología. ¿Es un virus o es una bacteria? Si es una bacteria, es una gran positiva, es una gran negativa. ¿En qué me baso? En la característica del huésped. Si tenemos un paciente con característica de inmunodeprimido, ¿cuáles son los pacientes con característica de inmunodeprimido? Los que tienen enfermedades crónicas, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, infarto, reumatismo, hepatopatía, nefropatía. Cualquier enfermedad crónica ya es un paciente que entra dentro del criterio de inmunodeprimido. Peor si está utilizando medicamentos inmunosupresores, como en el caso del lupus, en el caso del cáncer, o mayor razón si es un paciente con SIDA ya en etapa de enfermedad, no en etapa de cero prevalencia o de cero conversión. Entonces, esos elementos es lo que tienen que diferenciar, por favor. No se queden ahí simple. No, es una bronquitis aguda. No, por favor, bronquitis aguda, pero ¿de qué tipo? Repito, contaminante, ¿qué trabaja usted? Soy pintor. ¿Utiliza mascarilla? No. O trabaja en un aserradero. ¿Utiliza mascarilla? No. Entonces, es importante que ubiquen estas características para que puedan hacer el tratamiento. Y normalmente, las bronquitis agudas no requieren un tratamiento específico, pero si el paciente tiene comorbilidades o es un cuadro de una reutilización, o es un paciente inmunodeprimido, ahí no podemos arriesgarnos a considerar que es algo simple, porque mañana podemos tener un paciente con una complicación de una neumonía o un cuadro de sepsis. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o que no estoy seguro del cuadro, entonces le pediremos alguna prueba. Vamos a empezar con las pruebas básicas del proceso de la bacteria. ¿Qué vamos a hacer? Primero, consentimiento informado. Lo primero que hay que hacer es tranquilizar al paciente. Don Pedro, doña María, ese dolor que tiene en su pecho, no se preocupe, eso es debido a la defensa de su organismo que está con la tos, y vamos a sedarle esa tos. Es decir, consentimiento informado significa explicarle al paciente lo que ustedes están creyendo y a la vez lo que se necesita hacer. Sabe que don Pedro, como usted tiene un problema de su válvula, mejor nos vamos a asegurar de ver que no se nos vaya a complicar este cuadro que es simple una bronquitis. Entonces, empezamos. ¿Cómo pedimos una prueba? Entonces, agarramos nuestra orden de laboratorio, RP, nombre del paciente, en este caso NN, y le pongo, ¿qué quiero? Un hemograma. No pongo solicito laboratorio, no, esa es nuestra teoría. En el papel, simplemente ponemos RP, nombre del paciente, y hago una lista de laboratorios que solicito. El básico, un hemograma. ¿Qué nos va a ayudar el hemograma? Primero, mostrarnos las características del estado del paciente. Si tiene anemia o no tiene anemia, pero que no tiene nada que ver con la bronquitis. Desde el punto de vista de la bronquitis, lo que nos va a ir a mostrar son los glóbulos blancos. ¿Cómo están los glóbulos blancos? Si estamos con una leucocitosis por encima de 10.000, ahí voy a sospechar de un cuadro bacteriano. Pero si estamos con una leucopenia, los glóbulos blancos por debajo de 5.000 y con predominio de linfocitosis, es decir, que hay un desvío a la derecha, entonces pensaré que esté frente a un cuadro viral. Aquí tienes un resultado de Wikipedia. Mi asistente está atento a lo que hablo. Entonces, la parte del laboratorio, cuando lo pido, tengo que saber qué espero encontrar. Pero por favor deben recordar que existen procesos infecciosos, dependiendo del huésped, que pueden salir los resultados normales. Entonces, un elemento que es interesante de considerar es la BCG. Siempre en el hemograma tenés el recuento de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y hay un aparatito que es la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, dependiendo cómo lo hayan aprendido.
Normalmente en los procesos infecciosos esto puede estar elevado. Entonces, pero no lo pido de rutina. Vamos a pedirle una tensión de grado. Aunque la tensión de grado no es tan específica del bronquio porque puede mostrarnos características simplemente de la vía aérea superior de la boca, la faringe, pero de alguna manera nos orienta a ver el predominio gram positivo o gram negativo, ¿no? Y si este paciente, aunque sea una bronquitis simple, es un paciente inmunodeprimido, es trasplantado, en este no me tengo que arriesgar. Ahí voy a pedir un cultivo de expectoración, hablamos cultivo de esputo, pero ante la posibilidad de una sepsis le pediré también un cultivo en sangre, un hemocultivo. Por favor, recuerden, no es necesario la prueba de laboratorio para los pacientes que son inmunocompetentes, aquellos que pienso en una bronquitis irritativa o aquellos que pienso en esto, ni siquiera le pido un análisis. Pero si este paciente tiene características de riesgo, repito, porque es importante considerarlo, porque en el examen cuando le pido el tratamiento, no, tratamiento asintomático, tratamiento, no le pido nada. No, por favor, siempre, antes de definir qué tratamiento voy a dar, debo considerar el huésped. ¿Cómo es mi huésped? Ese va a ser mi pauta. Y no por hacer profilaxis, sino por adelantarnos, ya que su sistema de defensa, en lo que normalmente un paciente en una semana va a estar bien, un paciente inmunodeprimido en una semana puede que esté en terapia intensiva. Por lo tanto, en base al diagnóstico, definiré mi conducta. Entonces, mis 3 aros están bien, inmunocompetente, un ambiente sin riesgo, y el huésped y el agente que sospecho, defino mi conducta. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, para la mayoría de los pacientes, digo la mayoría porque el gran porcentaje son pacientes inmunocompetentes, el tratamiento va a ser simplemente sintomático. ¿Qué significa sintomático? Que si tiene fiebre, tengo que darle un antipirético. Si tiene dolor, tengo que darle un analgésico. Entonces, generalmente combinamos un medicamento que tenga efecto antipirético y analgésico. ¿Cuál le damos? El que ustedes quieran, el que aprendieron en farmacología. De los AINES que más utilizamos en nuestro medio, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina, por su efecto antiinflamatorio, que también tiene un efecto antipirético. Aunque si el paciente tiene riesgo de gastritis, evitamos la aspirina y vamos a utilizar un paracetamol. Ahí el paracetamol tiene un efecto analgésico menor que la aspirina, pero nos va a proteger. Aunque no crean que no hace daño, es un daño y también puede ser gastrolesivo si lo tomamos mucho. Entonces, hacemos nuestra receta. Vamos a compartir un poquito la pantalla. Vamos a abrir un Word, porque aquí siempre es la confusión en Word. ¿Me avisan si ven la pantalla, por favor? Compartir una ventana. Ahora, aquí. Me dicen si ven, por favor. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra receta. ¿Listo? Para el que lo escribe. RP. ¿Qué significa RP? Eso significa prescripción registrada. Eso significa una receta. Colocamos el nombre del paciente. Por favor, cuando les dé un caso clínico y no les dé nombre, me ponen NN. Eso por si están atentos en la clase. La mayoría que no viene a clase, cuando le doy una receta sin nombre, agarra y me pone el nombre de los inventos. No tiene idea. Y lo pongo así porque en ocasiones vas a tener pacientes que no tienen nombre, porque son mudos y no traen un carnet ni tienen un familiar. Entonces, tratamiento asintomático.
¿Qué tiene el paciente con bronquitis? Vamos con los síntomas. ¿Cuál es el síntoma más molesto para el paciente? El dolor. ¿El dolor por qué? Por la tos. Entonces, ¿qué le doy primero? ¿Para el dolor o para la tos? Ambos. Ambos. Porque hasta que se de la tos, y deben recordar que la tos es una defensa del organismo, por lo tanto no la puedo sedar completamente. Necesito esa tos para que ayude a sacar lo que el organismo está queriendo eliminar, porque la hipersecreción de las glándulas mucosas, el movimiento de los cilios, justamente para sacar ese agente extraño. Entonces, siempre que hacemos una receta, acuérdense de 4 elementos, por favor. Producto, la presentación, la concentración y la cantidad. Y si la receta es para un paciente hospitalizado, no le hacemos las indicaciones cómo va a tomar. Los pacientes con bronquitis aguda, el 99% de sus pacientes son ambulatorios. Pero puede existir un paciente que esté hospitalizado, entonces las indicaciones las vamos a hacer como los pacientes. Entonces, ¿qué creemos? Dijimos aspirina, ácido acetilsalicílico. Por ley, ustedes aprendieron en farmacología, no se recomienda utilizar nombre comercial. La ley del medicamento nos indica que debemos utilizar nombre genérico. Casi no lo hacemos. Ustedes fíjense en la receta, es raro el que da nombre genérico. Estamos acostumbrados a vender el producto directamente con el nombre comercial. Pero como nosotros somos académicos, vamos a poner ácido acetilsalicílico. Entonces, yo puedo poner el nombre comercial, la ley me permite, después que puse el nombre genérico. Entonces, puedo ponerse, por ejemplo, cafeaspirina o aspirina, depende de lo que les guste. Más común es la aspirina. ¿De cuánto? Producto, presentación, concentración, cantidad. Entonces, el producto, ácido acetilsalicílico, es la presentación en comprimidos. ¿De cuánto? ¿Hay de 300 o de 500 miligramos? 500 miligramos. Ya tengo el producto, tengo la presentación y tengo la concentración. ¿Y qué me falta pedir? La cantidad. Puedo poner aquí número, si le voy a dar cada 6 horas y le voy a dar para 3 días, ¿cuánto le voy a dar? Son 4 por día, 4 por 3, son 12. Si mi paciente no está hospitalizado, lo debo poner debajo. Tomar un comprimido cada 6 horas. Y ahí le explico al paciente, primero cada 6 horas, si ya el dolor es menos, va bajando. Y comienzo a explicarle también los efectos adversos de la aspirina. No se vaya a asustar, don Pedro, doña María, si cuando toma su aspirina, al rato va a empezar a sudar, eso es por efecto. Si toma paracetamol, la misma manera, es el efecto del medicamento. Tampoco le voy a asustar que sabe que cuando tome va a ser fiebre, porque nosotros hemos aprendido que existe la fiebre medicamentosa, que la considero, pero no tengo por qué decírsela al paciente para no asustarlo. No hay que darle el detalle. Muy bien. Puedo poner número 1, 2, 3, da lo mismo, no hace falta. Algunos le ponen número 1, número 2. Solo ponemos ítems numerados cuando va a ser el paciente hospitalizado. Ya tengo para el dolor y para la fiebre. Ahora para la tos. ¿Le doy algo para la tos o no le doy algo para la tos? Si sabemos que la tos es un mecanismo de defensa, ¿le doy o no le doy? Es la pregunta. Si la tos es muy intensa, démosle algo que le ayude. Si la tos no es muy intensa, no le damos. Entonces depende. Entonces, si digamos que sea intensa, vamos a utilizar un analgésico, un antitussígeno. Eviten de usar los de codeína por el riesgo de que el paciente pueda hacerse dependiente, porque es un opioide. Pero si, digamos, es un paciente postoperado, un paciente que la tos lo hace vomitar, entonces en ese caso tendré que usar. Pero habitualmente lo que utilizamos es dextrometorfano. Dextrometorfano, la presentación en jarabe, ¿de cuánto? De 60 ml o de 100 ml, frasco grande, no vas a encontrar muy grande, dependiendo. Y la cantidad colocamos
un frasco. Tomar una cuchara grande 3 veces al día. Podemos decirle que lo puede hacer 4. Ya tengo para la tos, ya tengo para el malestar. ¿Hace falta darle algo más? No hace falta. Pero si el paciente, este es para un paciente estándar de una tos viral irritativa, pero si el paciente está con cuadro viral, pero está con fiebre, entonces sería conveniente darle un antiviral. Entre los más comunes que podemos utilizar, siempre utilice un antigripal que tenga dentro de su composición amantadina. Si yo sospecho que es un problema viral, no voy a dar un Resfrianet cualquiera o un antigripal cualquiera. Busco el que tenga en su composición amantadina. Entonces, uno de los que más tiene es antiflures. Ese tiene amantadina. Entonces, el nombre genérico tendríamos que ponerle nosotros aquí maleato. Tiene maleato, diclofeniramina y tiene pseudoefedrina. Entonces, para no poner esos 3, porque tengo maleato de clorfeniramina, pseudoefedrina y paracetamol. Es su composición. Por lo tanto, y paréntesis le pongo antifludes, porque yo quiero la amantadina. Me estoy olvidando amantadina. Amantadina. Entonces, el producto, ¿en qué? Este viene en cápsulas, no son comprimidos, son cápsulas y adulto. Para no poner la dosis de 50 y de 100 de pseudoefedrina y de 500 o 300 de paracetamol. Pero si voy a usar el antigripal, por favor, ya no utilizo el ácido acetil o el paracetamol. Entonces la cantidad ponemos y vamos a darle, si va a tomar cada 6 horas o cada 4 horas, para 3 días, le damos 2. ¿Cómo lo va a tomar? Tomar una cada 6 horas o cada 4 horas, dependiendo cómo está. Entonces, este es el tratamiento estándar. Hasta por aquí nomás para un paciente con una bronquitis simple que no está haciendo fiebre. Si pienso que es un cuadro viral y es un paciente inmunodeprimido, aquí le agrego esto. Pero si estoy sospechando que el cuadro es bacteriano porque tiene escalofrío, tiene mialgia, tiene artralgia, con todo el proceso febril y encima está con expectoración purulenta, entonces aquí tendré que usar un antibiótico. ¿Qué antibiótico vamos a utilizar? Depende. Agente, huésped. ¿Cuál es mi agente? ¿Es un gran positivo? ¿Cómo es mi huésped? ¿Inmunocompetente o inmunodeprimido? Porque si es inmunodeprimido, no me voy a arriesgar a que sea solamente pensar que sea neumococo. Mejor pensaré y le doy un antibiótico de amplio espectro. Primeramente, de amplio espectro podemos pensar en ¿cuál producto? Amoxicilina. Nombre comercial, si quieren, le ponen Moxilin. ¿De cuánto? ¿Quieren de 500 o de 1 gramo? Dependiendo del peso del paciente, dependiendo de la dosis que vamos a usar. El estándar son de 500 miligramos, producto, presentación. ¿Cuál es su presentación? En cápsula, su concentración, 500. Recuerden, producto, presentación, concentración y cantidad. ¿Cuánto le vamos a dar de antibiótico? ¿Le doy para los 7 días, para los 10 días, para los 14 días? No, le damos solo para 3 días. Porque si es un paciente inmunocomprometido, es conveniente volverlo a evaluar al paciente. Entonces lo evaluamos a los 3 días, porque si el antibiótico le provoca una reacción, no lo está tolerando o no le está haciendo nada, no tiene sentido que le haga comprar para los 7 o 14 días
mejor le doy para 3 días y lo vuelvo a controlar. Entonces, si le voy a dar cada 6 horas, son 4 por día, por 3 son 12. Entonces aquí le pongo tomar una cada 6 horas. Otra alternativa que hay, dependiendo del recetario, normalmente todo recetario tiene aquí el nombre del médico, su dirección, su especialidad, tiene un formatito, ¿no? Eso aquí simplemente estamos mostrando la conducta de lo que es la receta. Ahora, luego viene la firma, nombre de la firma y viene el sello y la fecha. La fecha la puedo poner aquí o la puedo poner arriba. Este es el formato que tiene que tener una receta. Pero si mi paciente es un paciente inmunodeprimido y prefiero hospitalizarlo porque es bronquitis aguda, tengo riesgo que se me haga una neumonía, entonces aquí hago otro tipo de receta. Ya no hago la receta, la dejo para un lado. Primero tengo que hacer las indicaciones médicas. Entonces, ¿sabe qué, don Pedro, doña María? Usted se va a hospitalizar y le da. Y este es el tratamiento, lo que vamos a hacer. Entonces, igual comenzamos con EDP, el nombre del paciente. Y lo primero, ¿qué hacemos? Lo primero, dieta. ¿Qué comida le vamos a dar a tu paciente? Le vas a dar una dieta blanda, tiene dientes, no está con vómito, no está con náusea, o le damos una dieta corriente. Obviamente, si está tosiendo y la tos es muy frecuente, el paciente tiene tendencia a vomitar porque el centro de la tos está cerca del centro del vómito. Entonces, a algunas personas es conveniente darle dieta blanda. Pero no porque la necesite, no porque tenga un sistema digestivo alterado, simplemente porque le sea más fácil de deglutir y de alimentarse. Luego, después de la dieta, normalmente ponemos la posición. Si un paciente requiere una posición especial, por ejemplo, hay pacientes que además de su bronquitis sea cardíaco, entonces le podemos pedir que sea, que esté en semi-Fowler. Le vamos a dar oxígeno. No está con distrés, no está pidiendo, no le puedo dar oxígeno. ¿Le voy a poner suero? Sí. ¿Por qué sí? Porque si lo hospitalizo es para ponerle antibióticos parenterales. Entonces, para no estar pinchándolo cada rato, le ponemos. Y como está tosiendo, me olvidaba comentarle que el mejor fluidificante, es por eso que mis recetas no han visto que esté dando un fluidificante en el agua. Pero vamos a ver enseguida. Este paciente es inmunodeprimido, necesito hospitalizarlo, entonces le ponemos ¿qué producto? Para hidratar puede ser una solución fisiológica. ¿De cuánto? De 1000. ¿En qué concentración? Al 0.9%. De 1000. Fíjense, no pongo la cantidad. Nada más. Aquí agrego a cómo lo van a pasar. Pasar a 40 gotas endovenoso. Entonces aquí hay producto, presentación, concentración, pero ya no cantidad. Simplemente cómo lo utilizamos. Después le damos un antibiótico. Mantenemos la amoxicilina si quiero, pero ya para enterar. Amoxicilina en ampollas de 1 gramo y aplicar cada 8 horas, o cada 6, perdón, cada 6 horas endovenoso. Para la fiebre, le demos paracetamol, presentación comprimido de cuánto, de 500 miligramos, y dar PRN. ¿Qué significa PRN? Por razones necesarias, si tienes un personal bien. Si no, le pones horario. Cada 8 horas, vía oral. Como está hospitalizado, mejor le doy un fluidificante. Vamos a darle un producto que es Ambroxol en jarabe
tomar una cuchara 3 veces al día. Pero además está con broncoespasmo, con mucha flema y no puede toser porque es viejito, entonces le daremos nebulizaciones. Nebulización con 5 cc de solución fisiológica, lo abreviamos así o lo ponemos fisiológica y ponemos más 3 gotas de Verotec. O si quiero, cuando estemos hablando de los broncodilatadores, vamos a ver los beta o los anticolinérgicos. Entonces todo depende del que quieras. Entonces aquí le ponemos cada 6 horas. Y solicito el hemograma, solicitamos la glicemia, solicitamos la urea, solicitamos la creatinina, solicitamos la radiografía de tórax para ver si no nos está haciendo una neumonía, solicitamos la tensión de Gram, solicitamos el cultivo y antibiograma de esputo. Y fisioterapia respiratoria y control de signos vitales cada 4 horas. Generalmente los controles de signos vitales no lo ponemos porque ya es rutina. Fíjense, entonces aquí lo ponemos por ítem. Pero antes de eso, la fecha y la hora, no como la receta que lo ponemos al final. Y esta indicación médica termina también con la firma, el nombre de la firma y el sello. Si ustedes no ponen firma y nombre, la primera no les va a colocar nada. Ahora, una vez que hicieron esto, empiezan a hacer su receta. Igual, RP, tienen que poner, ¿qué voy a usar? Suero fisiológico, entonces lo pongo. Solución fisiológica de 1000 al 0,9%. ¿Y qué cantidad voy a usar? Si le estoy dando, ¿a qué goteo le estoy dando? 40 gotas. A ver, por favor, pásenme al chat. ¿Cuántos sueros le voy a colocar al día? Sabiendo que 1 ml son 20 gotas. Yo estoy pasando 40 gotas. ¿Cuántos sueros voy a pedir? Por favor, me ayudan colocando en el chat. Esto es algo que debemos practicarlo porque normalmente ok, parece que no hay nadie, no tengo ninguna respuesta en el chat. Ok, me quedé hablando solo, ni modo. Bueno, terminaremos hablando solo entonces. Entonces, hago mi receta de suelo fisiológico al 1000, 40 gotas, vamos a pedirle 3 sueros para el día, equipo de suero, número 1, bránula número 22, número 1, la amoxicilina, voy a usar, cada día tengo que hacer la receta, entonces son 6 horas con 4 de amoxicilina, paracetamol son 3, le pediré 4, ambroxol le pediremos 1, y para su nebulización le pediremos un frasco de Verotex. Termino la receta, firma, nombre, sello, luego hago las órdenes en laboratorio, RP, nombre, hemograma, glicemia, como hemos hablado. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos haciendo una receta
para un paciente y cuando estamos haciendo el tratamiento. Compartir. Bueno, seguiremos hablando solo para terminar. Digo hablando solo porque aparentemente tengo un grupo de personas en la sala, pero nadie responde lo que se le pregunta de eso. Eso es una clase sola. Entonces, dependiendo de las características de lo que estoy sospechando, para escoger mi antibiótico, si es un paciente que va a estar hospitalizado, dependiendo de su caracterización, de su sistema inmunológico que yo considero, para poder definir mi conducta. Pero recuerden, para terminar, la bronquitis aguda generalmente se hace un tratamiento sintomático, nada más. Solamente que tenemos excepciones, en pacientes con huésped, inmunocomprometidos con riesgos o de que podamos una simple bronquitis que se complique en el día, y eso es lo que queremos evitar. ¿Ok? Dejamos de compartir. Yesenia, gracias por responder. Susana está viva, gracias por responder. Entonces, si un ml son 20 gotas, 40 ml, que 40 gotas por minuto son 2 ml que le vamos a pasar por minuto. 2 por 60 minutos, 6 por 2, 12, son 12 en 10 horas, son 1200. Entonces, generalmente, 3 sueros damos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Podría repetir, por favor, lo de los sueros para entenderle bien clarito, porfa? ¿Qué parte de los sueros, señorita? Con respecto a la cantidad y la utilización de la respectiva de los mismos sueros de acuerdo al medicamento que se le está colocando. Ya. El mejor fluidificante es el agua. Entonces, el paciente, si puede tomar, nosotros simplemente tenemos que recordar cuánto es el requerimiento de una persona, ¿no? Para que pueda orinar entre 20 o 30 ml, que es lo que se espera por hora, ¿no? Entonces, hay que pensar la formación de agua endógena y la pérdida de agua a través de la respiración y de la sudoración, especialmente si el paciente está con fiebre. Entonces, normalmente para un paciente que va a recibir su desayuno, en un desayuno va a recibir 200 a 300 ml, va a recibir su almuerzo, que tiene una sopa de 300 ml con un refresco de 200, ahí estás hablando de 800, más usted de siesta, otros 200, estamos hablando de 1000, más su cena, que va a tomar un té, otros 200, tienes 1200 en solo la alimentación. Entonces, poner un suero, si no está con vómito, no está con diarrea, no está muy diaforético, con que le pasemos 1000, además de lo que está tomando, sería suficiente. Entonces, nosotros, si el paciente quiere, porque recuerden que si le ponemos mucho líquido, podemos provocar hipertensión. Y si es un paciente con inmunodepresión por una enfermedad, podemos sobrecargarlo, y lo que menos queremos es, como aprendieron, un edema agudo de pulmón, porque en las personas de edad, pues le dé 100 ml de golpe es suficiente para hacerle una sobrecarga. Entonces, en base a eso nosotros hacemos los criterios. Entonces, para un paciente que solo quiero ponerle un suerito para ponerle sus antibióticos, hay 2 alternativas. O le dejo el goteo a 20 gotas. 20 gotas son ¿cuánto? 1 ml. 1 ml por minuto. En 1 hora va a pasar 60 ml. En 10 horas va a pasar 600. En 20 horas va a pasar 1200. Entonces, a 20 gotas más o menos tiene un suero que le va a durar casi 24 horas. Pero si lo que quieres es que ese paciente tenga buena hidratación, está perdiendo líquido por la fiebre, porque está taquipneico por la sudoración y la respiración, entonces ahí le aumenta entre 2 sueros o 3 sueros.
Pero, por favor, siempre recuerde si va a estar con dieta, porque en la dieta hemos visto que los líquidos va a ser 1 litro que va a recibir, y lo que necesita un cuerpo está entre litro y medio, sin que, pero como lo que queremos es fluidificar esa flema, esa expectoración, esa glándula mucosa, por eso que lo hidratamos un poquito, siempre y cuando permita. Porque si tienes un paciente con insuficiencia renal, en anuria y encima su bronquitis crónica, ahí no le ponemos suero. Ahí lo que hacemos es colocarle un tapón heparinizado para colocarle su suero solamente cuando toque el antibiótico. Normalmente los antibióticos endovenosos preferimos colocarlos en un microgotero en 50 o 100 para pasarlo en media hora y que no vaya a tener ninguna reacción. Aunque también lo puedes pasar con 20 ml, pasando lenta. Entonces, la hidratación es la clave. No sé si con eso aclara un poco su consulta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, entonces por favor, a modo de despedirnos, en el chat coloquen su nombre para que sea como lista. Recuerden que la asistencia no es obligatoria, pero yo la pondero. Generalmente las personas que están en clase permanentemente tienen una bonificación de asistencia. Si no vienes a clase, no te quito ningún punto, pero tampoco te ganas ningún punto, porque la participación en clase es lo que les hace ganar puntos, y como yo lo que busco es que ustedes tengan un PPA alto, siempre trato de darles bonos por todo. Doctor, una consulta. Sí, por favor. Al momento de nebulizar, ¿qué criterios utiliza para utilizar Verotec, salbutamol o hipatropio? Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de asma. Vamos a entrar con más detalles, recordar lo que ya aprendieron en farmacología. Básicamente, los beta-agonistas, sea el salbutamol, o sea el Verotec, o sea el bromuro de hipatropio, tienen el mismo efecto broncodilatar y tienen el mismo efecto adverso, que es lo que no queremos, que son las famosas reacciones cardíacas, que son las taquicardias, las arritmias en todo caso, para darle un término, porque no solamente puede haber taquicardia, también pueden haber sístoles, ¿no? Además del temblor o las náuseas o los vómitos, dependiendo de la dosis que utilicemos. Entonces, generalmente lo que utilizamos son los agonistas de acción, los broncodilatadores de acción corta. ¿Cuáles son los broncodilatadores de acción corta? Estos, ¿no? El Verotec, nombre comercial, que generalmente usamos nombre genérico, que vamos a hacer el salbutamol, o el formoterol, y bromuro de hipatropio, que son estos antagonistas, o el tirotropio, que son de acción prolongada. Y rara vez utilizamos broncodilatadores parenterales en caso de bronquitis aguda, pero sí en el asma podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el que utilizo? El que tengamos al medio. Generalmente en los hospitales el que más utilizamos son el bromuro de hipatropio, porque queda y no usas un frasco para todo un paciente, ¿no? Entonces, o el Verotec tiene la desventaja de que algunos confunden, porque normalmente con el bromuro de hipatropio haces cálculos entre 20 a 40 gotas para hacer la nebulización. En cambio, con este broncodilatador, el Verotec, tenés que usar 3 gotitas, no más de 3 gotitas, porque su concentración es distinta, ¿no? Pero vamos a entrar con más detalles cuando estemos hablando de asma. Ok, jóvenes, ya está la lista. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Les di una tarea, no todos han entregado. Eso es una pena porque las tareas son puntos extra y generalmente siempre necesitan puntos extra. No sé por qué, pero bueno, eso depende de cada uno. Que tengan buenas noches. Nos vemos el día viernes. Gracias, doctor, que tenga buena noche. Hasta luego. ¿Pueden activar su cámara a modo de saludarnos? Si puedo ir conociéndolos. Más fuerte. Ok, veo cámara Marianela. Gracias.
Sofía, muchas gracias. Yesenia, muchas gracias. Graciela, muchas gracias. Eunice sale borrazo, ya se ve, pero sale, ahora se ve mejor. Gracias. Aquí tengo su nombre. Belén, gracias. Aquí. No me sale el nombre de este compañero, déjenme, yo voy a ver cómo. Ahora sí, Adelaida, muchas gracias. Cristian, gracias. Graciela, gracias. Aquí mi compañero Joan Sebastián, gracias. Y Marcelo solo aparece su foto. Lo que estoy queriendo poner en la cámara, bro. No se preocupe, ya habrá oportunidad. Yeah. Ok, aquí tengo un amigo que solo aparece la S. ¿Quién será? Bueno, Romualdo, tú estás en el grupo C, ¿no? Igual que nuestra compañera. Los compañeros que son del grupo C en la lista, por favor, me colocan su nombre y grupo C. Algunos están compensando algunas clases, son bienvenidos, pero para que yo tenga registrado, me ponen. A Romualdo, me preguntas, en la receta se pone, claro, en la indicación no ponemos el equipo y la bránula, Romualdo, pero en la receta, cuando estás pidiendo solución fisiológica, al 0,9% de 1000, pones tu cantidad número 3, abajito tienes que ponerle bránula, qué grosor quieres. Es un buen brazo, le pones número 22, querés más líquido, le pones 20, está choqueado, querés más líquido, pones 18, y luego el equipo de suelo, ¿sí? Eso es parte de la receta también. No hay otra pregunta. Margarita, no me ha puesto de qué es el grupo C, por favor, Margarita, no se olvide. Ok, Susana, no se preocupe. Bueno, buenas noches. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias.